arranca un proyecto de cultura que es del interés de permanecer durante largo tiempo. Arranca La Cultura Vive. Gamal Michelén y un servidor, Luis Mejía, estaremos aquí para desarrollar toda la variedad de temas que permite la cultura, porque la cultura siempre vive. El gestor cultural de siempre, Gamal Michelén y Estefan. ¿Qué tal, Gamal? ¿Cómo estás, Luisín? Muy bien. Qué bueno que comenzamos hoy. La idea de varios años se plasma en la televisión. ¿Por qué la cultura es tan interesante, Gamal? Porque todo es cultura. Cuando una persona usa el término, por ejemplo, agricultura, se está refiriendo al cultivo de la tierra. Pero cuando tú hablas de cultura, te estás refiriendo al cultivo de las costumbres. La manera en que hablamos nuestro idioma, la manera en que vestimos, nuestra música, nuestra pintura, nuestro arte en general visual. Todo eso es cultura. La gastronomía. Entonces lo envuelve todo. Y es fascinante que hagamos un programa donde el énfasis sea precisamente eso, porque la cultura eleva el nivel de conciencia de los pueblos. Y más que todo, yo siempre me he querido, no antojadizamente, sino con propiedad, que decir que si hay un sello de identidad, es la cultura. Porque ese sello cultural no solamente te identifica un instante, te identifica en el tiempo. Hay muchos valores añadidos a la identidad, pero que van caducando, nunca así la cultura. La cultura es para siempre. Y acabas de decir una de las grandes verdades que deben ser completadas. Muchos calificamos solamente la cultura en sus diferentes manifestaciones. El teatro, la música, la fotografía, la arquitectura inclusive. Todas las manifestaciones culturales que son, en definitiva, una lista larga, por cierto, son los temas que vamos a tocar aquí. Pero me gusta ese concepto de que la cultura es general. Por ejemplo, eso de agricultura, por ejemplo, es cultural inclusive el deporte, porque ese es el peso de la cultura. Y por ahí anda ligado a la educación. Pero fíjate que en España el Ministerio es de Cultura y Deportes. Así es, y en varios países europeos. Pero no puede dejar ningún espacio en los estamentos más importantes que conforman la estructura del Estado, la cultura, por las diferentes manifestaciones. Bueno, de esto se trata, un programa de cultura. La cultura vive. Y siempre hay que tomar un tema. ¿Qué cosa más grande, difícil definir un tema donde tú tienes una mesa para escoger una variedad? De ahí lo importante de este programa, que cada semana tendremos una hora de la cultura vive, pero temas que van a ir cambiando y que esperamos que sea de tu interés. Gamal Michelén ha seleccionado un tema de entrada. Qué interesante. ¿Cuál es? Un tema que no es fortuito, no es fortuito. El impresionismo o la pintura impresionista, la captación de un instante. ¿Por qué no es fortuito? Porque yo considero, Luis Mejía, que con el impresionismo se abren las puertas a la vanguardia, que va a traer lo que es el siglo XX. El siglo XX ya está avanzando el XXI y yo sé que lo veremos como un siglo que trastornó nuestro mundo de realidades. Tú te pones a analizar el siglo XX. Tú tienes a Einstein, por ejemplo, que te dice que el tiempo no es un absoluto, sino que es relativo. Incluso lo ilustra de una manera hermosa cuando una señora le pregunta en una conferencia, pero doctor Einstein, 10 minutos son 10 minutos. Y dice, no. 2 minutos sentados sobre un tizón encendido son mucho más largos que 2 horas hablando con la mujer que tú amas. Tú tienes el caso de Sigmund Freud, que te dice que nosotros no somos lo que aparentamos, sino que hay un mundo interior
que tú no necesariamente lo reflejas. Jean-Paul Sartre, que te habla del sinsentido de la vida en la filosofía existencialista. Bertrand Russell, que dice que las matemáticas no son una ciencia exacta. Entonces, ese siglo cambiante del 20 en el arte, eso tenía que manifestarse, sobre todo en una pieza que para mí es fundamental, 1907, Las señoritas de Aviñón. Entonces, la pintura impresionista abre la puerta a eso. Y es interesante dejarte un concepto antes de continuar. Señores, para el impresionista es más importante la luz que impresiona al objeto que el objeto en el que se impresiona la luz. Ellos hicieron exactamente el proceso inverso de Isaac Newton. Newton toma la luz solar, Luisín, la pasa por un prisma y la descompone en los colores del espectro. El impresionista te toma los colores del tubo y te lo convierte en luz. Exactamente lo inverso. Es que el impresionismo es luz, es la magia de la luz. Pero con esta descripción tan exacta de ubicar en el tiempo, decir que el impresionismo, evidentemente, materia que he aprendido en las clases de Gamal de cada lunes, que más adelante daré detalles de esto, el impresionismo realmente surge en esa mitad del siglo XIX. Cosas de la vida que no fue admitido como tal, pero tiene sus historias precisamente en ese manejo de la luz. ¿Por qué se le identifica tanto impresionismo es luz? Porque el impresionismo va un poco más allá. Por algo se asentó a nivel mundial y queda asentado como una de las categorías, específicamente en la pintura, que marca los tiempos. Porque hay un impresionismo y hay otros detalles de todo el arte, generalmente universal. Pero ese impresionismo que tiene no uno o dos exponentes, como algunos piensan, sino de peso, de valor, de 7 a 9 a 11 verdaderos artistas, nos va a marcar un programa para hablar de eso. El impresionismo o la captación de un instante, por este fenómeno que es de la luz. Gamal, ¿dónde ubicamos el impresionismo? ¿Por qué todo el que habla de impresionismo piensa en Francia? ¿Por qué? Porque nace en Francia. Nace en Francia. Para muchos, voy a decir que yo difiero de esto, pero está en muchos libros y yo respeto a los autores. Para algunos el impresionismo nace con Manet, con A, porque está Manet y está Claude Monet. Manet para mí nunca se liberó de la academia. Entonces hay una obra de Manet específicamente que se llama, señores, yo no sé francés por si lo pronuncio mal, Déjeuner sur l'herbe, que significa desayuno sobre la hierba. Entonces esa obra, la figura que están detrás, que fue un escándalo esa pieza, porque aparecen mujeres desnudas en un picnic y otros vestidos. No hay cosa más escandalosa de un desnudo cuando hay gente vestida en el mismo lugar. En el mismo lugar, en el mismo escenario. Bueno, lo que hace erótica la maja desnuda es que aparece vestida. Porque si no fuera un desnudo más, lo que más hay son desnudos. Pero ¿por qué está vestida y por qué desnuda? Nos produce algo raro. Entonces, esa obra, Desayuno sobre la hierba, la toma como el principio. Y tú me preguntas a mí, ¿dónde nace el impresionismo? Nace con Monet en una exposición fuera de la academia que ellos hacen, donde él lleva una obra que se iba a llamar solamente Impresión. Y su hermano le dice, mire, esa obra es tan impactante porque parecía inacabada, que ponle por lo menos Impresión Sol Naciente, ponle algo más, Amanecer. Y él le pone Soleil Levant, Sol Naciente. Y ahí Leroy, un crítico de arte de aquella época. Ahí te iba a decir, ¿dónde entonces me encajas? El nacimiento del nombre. Del nombre de Louis Leroy. ¿Cómo se pronuncia? Leroy o Leroy. Leroy. Me gusta más Leroy para ir ensayando. Pero es que yo soy de San Juan de la Maguana. Yo soy de Baní, pero siempre anhelé hablar francés. Leroy. Está bien. ¿Cuál fue el papel de Leroy? Que, por cierto, muy despectivo. Yo me voy a imaginar lo que él dijo. Él se queda mirando este cuadro y dirá, ¿qué es esto? Esto es un cuadro inacabado, totalmente inacabado.
¿Y cómo que se llama? Impresión Sol Naciente. Ah, que ellos son impresionistas. Ese nombre fue una burla, Una total burla. pero le pega perfecto. ¿Qué es lo que captan los impresionistas? Una impresión. Por eso es que Monet te va a repetir 30 veces la Catedral de Rouen. No le importa repetirla porque le está repitiendo un instante diferente. ¿Cómo se titula lo de hoy? La pintura impresionista, captación de un instante. Señores, hasta en la vida, vamos a filosofar un poco. No hay frustración más grande que cuando un ser humano quiere buscar un recuerdo. O sea, él quiere encontrar un recuerdo de algo que vivió. ¿Quieren ejemplos? Neruda en el poema 20. Neruda vivió algo en una noche estrellada, en algún lugar, pero él vuelve solo a buscar esa sensación y no la encuentra. Neruda sintió que la noche se le puso más grande, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Cambió la noche. Aznavour hizo un viaje, la canción, perdón, a Venecia y escribe luego Venecia sin ti. Eres otra Venecia, más fría y más gris. No, no era otra Venecia, era Venecia sin ti, era otro instante. El instante. En ese tango Vieja Pared, Luisín, él con remordimiento le grita a esa pared llena de madreselvas. Dice, ¿por qué, lo voy a decir con palabras mías, ¿por qué todos los años las madreselvas renacen y tú no puedes hacer que renazca mi primer amor? Porque ahí fue su primer beso y lo fue a buscar y no lo encontró. No hay dos instantes iguales en la existencia humana. Así como el agua que pasa por un río no se repite, no es verdad que un instante en el arte se repita. Heráclito. Y es exactamente lo que acabas de señalar. Estoy más que complacido de haber encontrado el pie de amigo para esta introducción, porque miren, parece fácil sentarse a hablar de esto y más personas tan incultas como uno, en total aprendizaje. No, eso no es Obvio, verdad. me hago valer de una que otra visita allende los mares, caminé, pero sí tengo aquí un profesor. ¿Y qué es lo que quiero señalar? Que hemos ya definido el impresionismo. Dígame, la captación de una imagen. Eso es el impresionismo, ubicado a mitad del siglo XIX, generado en Francia. Los jardines de París son su esencia, pero ellos captaban muchas cosas. Miren este primer cuadro que hemos estado viendo, donde yo le llamo los Manet, porque es Manet y Monet, que son dos cosas muy diferentes, pero no hay forma de que el ciudadano común los confunda. Entonces, dicho eso, a partir de ahí podemos categorizar el impresionismo como una parte fundamental en el desarrollo del arte a nivel de todos los tiempos. Sí, para mí es un movimiento fundamental en el nacimiento de las vanguardias del siglo XX, que llegaremos ahí, cubismo, surrealismo, expresionismo, fauvismo, surrealismo. Ahora déjeme decirle algo, vamos a hacernos una pregunta para hacer este programa bien pedagógico. ¿En qué consiste la técnica impresionista? ¿Cuál es la técnica que te hace que una obra sea impresionista? Primero, los impresionistas no pintan en un taller, pintan al aire libre, llegando al colmo de que Monet tenía un bote taller, él se subía en el bote y pintaba viendo el agua, tratando de captar el reflejo de la luz en el agua. Por eso él decía que Venecia era la ciudad más impresionista del mundo, se fascinó con Venecia, bueno, y con Londres, porque de Londres le gustaba la niebla, y dice, Londres sin niebla no es Londres. Ahora recordé yo a Verdaguer, dice, estuve en Londres, no me vieron ni los vi, mucha niebla. Entonces es interesante que lo primero es que pintan al aire libre. Segundo, Se sientan en los parques, están en bodegas, van al río en botes. ¿tú sabes lo que ellos querían? Desligar la memoria. Desligar la memoria. La manzana no es como tú la tienes en la cabeza, es como tú la estás viendo. Entonces ellos tenían que ver el objeto que iban a convertir en luz. Por eso es que la fotografía se hace grande, cuando tú puedes ver el resultado de una toma. Pero previo a eso están los impresionistas. Es la entrada que tenemos para el programa de hoy.
porque del impresionismo no será un solo programa. Sus actores fundamentales nos dan la emoción en el alma para poder ver sus obras, porque la pintura del impresionismo llegó para siempre. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es La Cultura Vive. Gamal Michelén, Luis Mejía Oviedo. Regresamos. Estamos de regreso, es La Cultura Vive. Gamal Michelén, Luis Mejía Oviedo, compartiendo con ustedes esta apuesta a la cultura, esta apuesta televisiva para hablar de cultura. Hoy hemos iniciado con los impresionistas, un tema que será de nunca acabar por su trascendencia desde el siglo XIX. Gamal, hemos tocado en el primer segmento pinceladas concretas del surgimiento de lo que es el impresionismo, que dicho sea de paso, el impresionismo no está asignado solamente a la pintura. Hay impresionismo musical, impresionismo de todos los géneros. Pero en el de mayor alcance, evidentemente, fueron los impresionistas, cuyo nombre terminó siendo establecido por una acotación de Leroux o Leroy, de Lewis Leroy de forma despectiva, ya hablamos de esto, y su connotación para traer a la luz en el escenario. No era dentro de una cabina, no era dentro de un estudio, sino al aire libre. Pero yo quisiera, Gamal, descifrar algo muy importante, el primero de ellos, porque hay Edouard Manet y hay Claude Monet. Hay quienes tienen a Manet como el precursor, tú tienes a Monet, pero ciertamente los mejores detalles de investigación citan a Monet como propio del grupo, porque inclusive a Manet no se le tenía como miembro del grupo. Sí, sí. Pero te voy a decir lo que pasa. ¿Cuál es la diferencia? Porque apenas es una letra. Edouard Manet nació el 23 de enero de 1832 en París, hijo de Auguste Manet, jefe de personal del Ministerio de Justicia, y de Eugénie Désirée, hija de un diplomático. Cursó estudios en las escuelas de Bellas Artes de París y durante su formación con Thomas Couture copió obras de todo género, centrándose en el renacentismo y en Velázquez, Rubens y Tiziano. En esas copias sobresalía el protagonismo del color puro y la definición clara de la luz y la sombra. Manet le toma una gran admiración a Monet y por eso hace pintura. ¿Y por qué ponen a Manet con en una algunos tendencia textos como el líder, como el precursor? Bueno, porque ellos ven en esa obra que fue un escándalo. Y de hecho, Monet le hace un homenaje a Manet haciendo un desayuno sobre la hierba, pero no se atrevió a poner nadie desnudo. Háblame del desayuno sobre la hierba, que es el clásico del impresionismo. De Manet. Monet pintó uno en homenaje a Manet. El de Jenner-sur-l'Herbe, el desayuno sobre la hierba, que ahí está una modelo que él usó mucho, apellido Laurent, creo que Albertine Laurent, y creo que aparece su hermano Eugenio, que te voy a dar un dato también. Otro personaje que él pinta es Berta Morisot, que es justo mencionarla porque fue una gran pintora impresionista, pero las mujeres, señores, en la historia del arte, con esos escrúpulos exagerados victorianos, fueron ignoradas. Hay dos brillantes mujeres impresionistas, Marie Cassatt y está Berta Morisot. Berta Morisot aparece en un balcón, en un cuadro de él, y ella se casa con Eugene Manet. He leído en ocasiones que ella aspiraba a Edward, pero se casó con el hermano. Bueno, un premio de consolación. Se quedó con un Manet, pero no con el que ella quería. Exacto, pero fíjate, todavía no hemos acabado lo de la técnica impresionista. Para terminarlo, porque quiero comentar esos cuadros que son interesantísimos. Por ejemplo, algo que hacían los impresionistas, el impresionista no te corregía una pintura. Por eso es que muchos pintores impresionistas actuales usan el acrílico y no el óleo, necesariamente. ¿Cuál es la diferencia? Que el acrílico seca más rápido. Entonces ellos van pintando, vamos a llamarle pinceladas yuxtapuestas. O sea, ellos pintan sobre pintura, pintan sobre pintura. ¿Y qué sensación te produce eso, Luisín? Tú ves una pintura impresionista y tú crees que tú tienes astigmatismo. La ves como difusa.
que eso es lo que el héroe critica, pero esta gente no sabe pintar. E injustamente, un genio lo critica también, Pablo Picasso. Picasso decía que la pintura impresionista era tan deficiente que había que alejarse para verla. O sea, que era el espectador el que componía y no el artista. No, eso no es justo. Por ejemplo, hay un Water Lily. Esa es una forma de ver. Hay que respetar a Picasso, y a veces por egoísmo también. No es que hubieron tantos maestros. Mira, Renoir fue un maestro impresionista. Camille Pissarro, que hizo esas vistas aéreas de las avenidas importantes, los bulevares de París. Entonces, es injusto. El impresionista pintaba sobre pintura y también utilizaba como pinceladas cortas. Que luego hay un post-impresionista que lo va a hacer igual. Vincent Van Gogh. No es impresionista, post-impresionista, que va a trabajar con pinceladas cortas y también te crea un nerviosismo en la pintura. Vincent, cuando tú las contemplas, Van Gogh. Pero aprovecha para completar un listado de 7, 8, 9 más. Alfred Sisley fue impresionista, Berta Morisot, Marie Cassatt, Renoir, bueno, Edgar Degas, que no lo hemos mencionado, fantástico. Que es fascinante. Y mira, ¿no? quiero darte otra característica utilizando a Degas o Degas. El impresionista tomaba temas triviales. Por ejemplo, a Degas le gustaban la carrera de caballo y las bailarinas y escenas de circo. O sea, le gustaba pintarlas. Ahora, lo interesante de eso es que él no te pinta una primera bailarina en su acto crucial, no en poses descuidadas, que se esté tirando la espalda, que se está dando la pierna, que se está poniendo un zapato, o sea, una zapatilla, arreglándose el tutú. Pero donde no se pierde la esencia del impresionismo, la luz y el movimiento de los colores. No, pero en el borde del tutú de las bailarinas de Degas, tú lo que ves es un destello de luz, como lo ves en el agua luz y colores, claro. Luz y colores. Sí. Entonces, ubicado todos esos, ¿qué me quedaría más para en esta segunda parte hablar? Seguir hablando de la técnica del impresionismo. ¿Qué nos podría quedar? Eso son las escenas triviales. Mira, hay un cuadro de Manet, Edouard Manet, que a mí me fascina, donde sale su cuñada, Berta Morisot, en un balcón, y es un homenaje a Goya, a la pintura Las Majas en el balcón. Óyeme, entonces se ve una verde baranda, no dije baranda verde, sino verde baranda, para hacerle yo un homenaje a Lorca en ese romance sonámbulo, que es extraordinario. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda, carne verde, pelo verde, con ojos de fría plata. Las cosas le están mirando y ella no puede mirarlas. Verde que te quiero verde bajo la luna gitana. Oye, Bien. qué cosa más bella. Cosa más bella. Pero quiero quedarme, señor director, ahí en el cuadro. Porque hay un elemento que me llama la atención, que no lo sé ni explicar, ni mucho menos descifrar. Por eso acudo a ti. El tema de la sombra en este cuadro. Detállame esto, o sea, destácame este elemento transversal en los cuadros, este elemento, en el impresionismo quiero decir, pero que aquí en este cuadro hace historia, la sombra. La sombra, porque para el impresionista la sombra no es gris, no es negra, Ni va atrás. no va en tonos de gris, no, tiene color. Tiene color. Y eso Y es, ninguna mira, sombra tiene color, Dios. porque va detrás y es gris. sobre todo se ve en Venecia. Monet enloqueció con Venecia. Tú ves como el Palacio Ducal, que está en la entrada de la Plaza de San Marco, que personalmente tiene que ser una de las plazas más hermosas que existe en el mundo. Que tú puedes ver la iglesia de San Marco al frente. Sobre todo cuando yo me he sentado ahí a tomarme un capuchino y detrás de mí una orquesta me está tocando con violines en la misma Plaza San Marco. Y el Palacio Ducal se refleja en el agua del Gran Canal, se refleja con muchos colores, porque la sombra tiene color para ellos, tiene color. Eso es un dato interesante, Luisín. Qué bueno. Luego entonces lo que es esta combinación de Manet y Monet, aceptando de que Monet es el verdadero precursor, pero con Manet se expande. Un poco de Degas. Edgar Degas. Los franceses dicen Degas, pero déjalo quieto. Es muy bonito el francés.
bello idioma, sí. Uno siempre tiende a tratar de parecer como un intelectual, No es que la Real Academia de un la hombre Lengua, versado. Óigame, nosotros lo que yo somos vanilejos, pero bueno. no es Entonces, que la ¿cómo Real se...? Academia de la Lengua te dice que pronuncie la cosa como tú le estás leyendo. De gas. Yo recuerdo la primera Lo vez que que yo pasa es fui a que puede España, que la parecerse a gente otra decía cosa. Shakespeare, Así es. sí, no Shakespeare. Bueno, eso habría que ser un poco de inglés. Sí. Y además esto no va a ser como tan rígido, privando en culto, no, un poco relajado. De gas. ¿Qué grande o pequeño fue este hombre? ¿No? Y de Gai su escultura. Por cierto, tú dijiste algo ahorita, me vino a la cabeza, porque a veces el cerebro funciona autónomo, que hay música, que hay... Sí, pero le quiero aclarar algo. El caso, por ejemplo, de Debussy, el Claude Debussy, que es un músico, el Claude Debussy compuso, miren, Claro de Luna de Debussy, es una de las piezas más hermosas jamás escritas. Hay otro Claro de Luna que es de Beethoven. Y a Debussy decían que su música era impresionista y a él le molestaba. Mi música no es impresionista. ¿Cómo que la música? Hay mucha relación entre la música y la pintura. Yo voy a Es llegar que ahí. 4 o 5 categorías en la historia le han llamado impresionistas. Sí, y que Rodin era impresionista. Rodin, ese monstruo, uno de los más grandes escultores que ha tenido la humanidad, él se negaba. ¿Cómo que yo soy impresionista? O sea, la obra de Rodin es más. Si tú ves los burgueses de Calais, a mí me parece más expresionista que otra cosa. Expresionista es cuando tú deformas la figura de acuerdo a su tormento interior. Oye, y es interesante, voy a citar esta anécdota de Rodin. Rodin llegará. A Rodin le encargan, que por cierto, Manet pintó a Émile Zola. Émile Zola no quería saber del impresionismo, él creía en la pintura clásica. Émile Zola, el del documento, el J'accuse, donde él defendía con coraje este hombre, atacando generales de la época de frente, defendía a Dreyfus en el escándalo del caso Dreyfus. Él pinta a Émile Zola, pero es interesante que Émile Zola y un grupo contratan a Rodin, vamos a decirle en dominicano, le echaron un cubo a Augusto Rodin, contratan a Rodin para hacer una escultura de Balzac, que a mí me fascina esa escultura porque en el Balzac de Rodin nace la escultura moderna y le dan la mitad adelante y la mitad contraentrega. Cuando terminó, nadie quiso pagar nada, que ese no es Balzac. Ese es uno de los cubos históricos más grandes en cuanto a Y pasó con Rembrandt otro, en la mandar ronda nocturna. mandar y no pagar. Sí, y pero así un critican. detallito, Luis, ¿por qué él deforma a Balzac, Honoré de Balzac? ¿Honoré o Honorato, Gamal? Bueno, no, porque en los nombres propios tú te llamas como te llamas. Pero yo crecí oyendo... George Washington. Sí, pero yo crecí oyendo Honorato de Balzac. Ah, bueno, pues está... ¿Tú quieres meterme? Y en San Juan de la Maguana daban ese... Oye, como tú dijiste... Mira, viviendo en San Juan de la Maguana, pero, leí yo a Balzac una vez. Sí, pero tú dijiste cómo es, Honoret. Bueno, dele como tú quieras. Honorato, Gamal, Honorato, por favor. Pero mira un detalle. Balzac le dice a ellos, es que ese es Balzac, perdón, Rodin, ese es Balzac como yo lo veo. Eso es genial. Eso es genial. O sea, es el tipo, Balzac desnudó la hipocresía de la sociedad parisina, de la sociedad francesa. Entonces, él deforma el personaje. Y yo creo, tanto eso como el hombre de la nariz rota, que fue un escándalo. ¿Y por qué tú pintas un tipo que está deformado? Porque ahora hay una onda que viene desde antes, con la perfección. Ahora mismo hay gente que critica el niño de Vallecas de Velázquez, porque ese niño era un poco deforme y creció poco y era bufón de la corte. Pero él está pintando una realidad. ¿Y por qué tú vas a criticar a Velázquez por eso? Sí, porque muchos pensaron y dijeron que habían hecho la figura de un enano y que era desfigurar algo que no lo hizo, era la realidad. Él era el pintor de la corte. El de la corte. Y era lo que él veía. Mira, la pintura sirvió hasta de ciencia. La primera persona que pintó un hombre lobo, una mujer lobo, que es real, es una enfermedad real, y la ciencia lo estudia, es en una pintura que se ve, es en una pintura. En la pintura es que los especialistas en moda estudian la moda en todos los tiempos. Es que no es al azar que nosotros hemos establecido iniciar La Cultura Vive, que es este programa con la pintura, expresada obviamente en una corriente que
llegó para quedarse siempre el impresionismo. La pintura relata la memoria. La pintura es una relatoría de la memoria. Por eso me he resistido. Me dio un boche un profesor mío una vez, una cosa terrible, un español malenioso. Un historiador, muy buen historiador, tenía como 3 doctorados, que yo le dije que yo en mi clase nunca he usado el término arte prehistórico, porque eso no existe. Y él se ruborizó, pero se puso colorado. Has dicho una estupidez. Digo, no. Él quiso arte y su historia. No es la escritura lo que te define la historia. El que te pintó un bisonte. Más que la escritura, el tiempo. Mira, el que pinta un bisonte en Altamira, por ejemplo, o una escena de casa, quizá porque él cree que si lo pinta anticipa su cacería. Pero algún significado tiene eso que puede ser llevado a palabras. Donde hay arte, hay historia. Tú puedes decir que hay arte primitivo. Que la creación no puede estar sin nada en el tiempo, porque se hizo en eso, se llama prehistoria, se llama pretal. Son los calificativos. No, prehistoria, no había historia escrita. Entonces no puede ser prehistórico. Tienes mucha razón. ¿Y qué te dijo el profesor? No quiero alabarme yo mismo, pero al final fue una discusión en mi doctorado. Él me dijo, estás totalmente equivocado, pero quiero reconocerte algo. Te defiendes muy bien. Es una forma de admitir, ¿no? Sí. Bueno, no me has dado una pincelada de Degas. Es que te cae mal Degas. Para nada. Pero dime algo de Degas. Pero yo te dije algo. No, muy ligero. Pintaba muy de pincelada. Mira cosas de Degas, por ejemplo, en una escena de teatro. Él te pone en primer plano y como protagonista un pedazo de un contrabajo. Degas hacía cosas geniales, porque a ellos no le importaba. O te mete un caballo que está en primer plano y está de espalda, lo que tú ves es la grupa, el trasero del caballo, y lo pinta despatillado. Ahora, cuadro que ha dado Degas. Que ha dado de qué hablar, de qué comentar. Perdón, como el coraje de Velázquez en Las Meninas, que lo que tú ves de frente es el batidor del cuadro. Después aparecen Las Meninas con la dama compañía, Las Meninas con la infanta Margarita, etcétera. Y lo que hay detrás. Siempre nos faltará tiempo. Vamos a una pausa. Pasan los momentos y no sé ustedes, pero uno se emociona de estos temas. Por eso la cultura vive. Regresamos. Estamos de regreso. Esto es La Cultura Vive. Gamal Michelén, Luis Mejía Oviedo. Hemos iniciado este ciclo de presentación de la cultura con el impresionismo. Gamal, ¿hay algo más de la técnica que no pudiéramos dejar de colocar en este programa? Bueno, mira un detalle. Yo hablé de ese instante que solo sucede una vez, porque ningún instante se repite. Por eso citaste a Heráclito, que ningún hombre puede cruzar el mismo río 2 veces, porque ni es el mismo río ni es el mismo hombre, porque nosotros transmigamos cada día. Ahora bien, en la fotografía, ¿qué tú captas? Un instante. Ahora, cuando tú posas para una foto, tú empiezas con la abuelita, métela más para adentro, la estoy cortando, tú ves. El impresionista te hace una imagen fotográfica, pero la corta. Entonces tú ves, por ejemplo, en Le Moulin de la Galette, que era un sitio famoso allá, que estaba de moda, Renoir te hace una pintura de Le Moulin Molino de la Galette, y tú ves que te corta una gente por la nariz y se ve un pedazo de rostro, perdón. O sea, él no le importa romper, cortar, porque él está captando un instante y los instantes son fugaces. Entonces así, claro, lo que sí tú ves claro, perdona la redundancia, en la obra de Renoir, es que las figuras que están delante, es otro algo de la técnica impresionista, está más definida que las que están detrás. ¿Está bien, Gamal? Sí. Pero, ¿cómo logro juntar esto con lo siguiente? El impresionismo es la pureza del color. El impresionismo es paisajismo. El impresionismo está afuera, no está dentro de una cohabitación, es lo que tú quieras. Pero el impresionismo tiene forma, contrario a lo que tú estás diciendo. No define una forma el impresionismo. Sí, pero lo que está más adelante se ve definido. Y si tú miras atrás en una multitud como el Moulin de la Galette, lo que tú ves son pinceladas. Por eso es que hablan de silueta. Degas te pinta las carreras en el hipódromo.
y hay un caballo detallado de espalda, que peor. Pero ya el público, tú empiezas a verlo, que al final lo que hay son pinceladas. Se va Ahí no hay difuso. gente. Sí, y la sombrilla es una línea. Sin embargo, tú intuyes que eso, como en la obra de Camille Pizarro, cuando te pinta un boulevard de París de una vista aérea. Porque le quiero decir algo, esto es importante y lo salté. La primera exposición de los impresionistas como artistas rechazados fue en la galería de un pintor, pero por Dios no, de un fotógrafo famoso, Nadar. Y Nadar es el primer ser humano que se sepa que hace una foto aérea. Hoy Nadar no se subió en París en un globo para tomar fotos de arriba. Y de esa foto aérea se sale una perspectiva extraordinaria, que le estaban muy agradecidos los impresionistas a Nadar. Qué bueno. Gamal, en algún momento, no para citarlo hoy, porque iría en los siguientes programas, pero hablamos del post-impresionismo. Si tú me preguntas a mí, yo creo que los críticos, los escritores de crítica y eso, como que no tenían qué nombre ponerle, y le pusieron, después de los impresionistas, bueno, son post-impresionistas. Aunque el nombre tiene un sentido. No, para mí lo tiene. Sí, tiene un sentido. Porque eso va en función del tiempo. Pero ¿cuál sentido tiene? El post-impresionista, te voy a citar los 4 para mí principales. Vincent Van Gogh. Sí. Henry de Toulouse-Lautrec. Lautrec. Sí. Paul Cézanne. Paul Cézanne. Y Paul Gauguin. Y Paul Gauguin. Gauguin. Que muere en las Islas Marquesas. Un momentico. Lautrec. A ver si lo pronuncio bien. Van Gogh. Van Gogh. Cézanne y Gauguin. 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 No, Gauguin. Ya estoy aprendiendo francés. Está bien. Y es Paul. Paul. Está bien. Paul en inglés y Gauguin en francés. Pero bueno, perdonen son pretensiones. El inciso. Sí. Y me excusan, pero bueno. Estos cuatro grandes del post-impresionismo. Serán los 4 que tocaremos en el próximo capítulo, pero era justo mencionarlos, ¿verdad? Bueno, ellos hay que reconocerle, ellos se salen de la fugacidad del impresionismo con respecto a la figura, porque a Picasso le molestaba. Fíjate que Picasso hace una silueta muy visible de sus mujeres. Tú le ves la línea de la cara. Y los postimpresionistas cuidan más la forma de las cosas. Ya no es que el objeto se convierte en luz, no. Ellos te definen un poco más. Esos cipreses de Van Gogh está mucho más definido. Las naturalezas muertas de Cézanne, el monte de Santa Victoria, está mucho más definido. Porque ellos vuelven a recuperar la forma en la pintura. Y los críticos decidieron llamarle postimpresionistas. Hay quienes comparan uno y otro, Gamal. Me parece que no es válido, porque fueron momentos diferentes. Fueron grandes todos. Mira, todos. Ahora hay que verle a cada cual una característica. Cézanne para mí es el precursor de otros movimientos como el cubismo. Cézanne entendía que en la naturaleza todo puede ser llevado a su geometría simple. Todo puede ser llevado. Para él, un árbol era el pretexto para hacer un cilindro. Una montaña era el pretexto para hacer una pirámide. Entonces, él lo que hacía era geometrizar las cosas hasta el cuerpo humano. A él es que le va a responder Vasily Kandinsky en el siglo XX, cuando Cézanne dice, cuando yo pinto una naranja o una manzana, a mí no me importa la naranja ni la manzana, yo quiero un círculo. A mí me interesa la esfera, la figura geométrica. ¿Y qué le dice Kandinsky a él? Digo yo, no es que se lo dijo, pero si tú lo que quieres pintar un círculo, deja la manzana esa y pinta el círculo. Vamos a la abstracción. La abstracción es que no hay nada concreto, ahí no hay un perrito, ahí no hay una manzana, no hay un árbol, no. Abstracto. Y decía Kandinsky que si la música tiene derecho a ser abstracta, el arte también. El arte también. Y te voy a decir algo. Todo está ligado, el arte, la poesía, la música. Yo te he dicho muchas veces que la magia de una obra, lo que le da un valor especial, es que esté bien compuesta. De la misma manera que en la música, si los sonidos no están armonizados en el tiempo, es ruido. De la misma manera que en la poesía, es más importante cómo tú dices algo que lo que tú dices. Con las inflexiones, con la pausa y con todo lo demás. No, yo te voy a dar un ejemplo en la película El Postino, El Cartero.
que hay un muchacho joven, un cartero, que está torpe, no sabe cómo enamorar a una muchacha que se llama Beatrice, y lo que hace es que se pone a memorizar poemas de Neruda y se lo dice como si fuera el que está hablando. Un plagio, tú ves. Este cartero, medio tonto, se pone a leer uno de los poemas más complejos que escribe Pablo Neruda, que se titula en inglés Walking Around, lo escribió con ese título. Un poema existencialista. Hoy tú sabes lo que le dice ese cartero a Neruda. Poeta, yo leí un poema suyo y me llegó al alma. Algo así como me rompió el corazón, pero yo no sé lo que significa. Mira, eso no tiene desperdicio. Tú sabes lo que tú... El impacto de lo que logró y sin saber qué es lo que dice. Tú vas a llorar con un poema que no entiendes. Sí, puede ser, porque el orden de las palabras te conmovió. Es lo mismo que el sonido. Hay sonidos que enternecen tu alma. Hay sonidos que estremecen el sentimiento tuyo. La buena música es abstracta. Totalmente. No, perdón, no. Se han escrito buenos boleros. Pero la verdad, hay... Algún día haremos un programa de boleros. Vamos a hacerlo, yo le doy. Algo más, Luisín. Mira, entrando en la parte final, es justo compartir con ustedes, los amigos televidentes de La Cultura Vive, espacios, museos, lugares donde está ubicado, localizado el impresionismo. Este humilde Banilejo ha tenido la ocasión, agradezco a mi madre, doña Yocasta, el impulso para ir a estas cosas. Si usted va a Nueva York, no deje de ir a un lugar donde usted va a encontrar a estos impresionistas y se va a enamorar para siempre. ¿Cuál es, Gamal? Miren, en el caso de Nueva York, déjame hacer una aclaración y no lo tomen a mal, porque no es ni uno ni dos amigos míos que me han dicho que vieron unos cuadros impresionistas fantásticos en el Louvre. En el Louvre no hay un solo cuadro impresionista. El Louvre termina en 1853 porque París tiene una museografía extraordinaria. Desde el arte primitivo a 1853, el Louvre. Desde 1853, la Primera Guerra Mundial, el Museo d'Orsay. Ahí sí hay. Allá en París. En París. Todo es París. Y desde la Primera Guerra Mundial hasta hoy, el Centro Pompidou, Georges Pompidou. Ahí tú vas a encontrar el arte de vanguardia y el arte contemporáneo. Miren, Nueva York en el Met, que es un museo que tiene muchas obras clásicas y primitivas, hay impresionistas. Grande. Hay impresionistas en el Guggenheim. Bueno, recorran siempre lo que llaman los americanos la Museum Miles, que es una milla de museos donde te contiene el Met de Nueva York, que da al Parque Central. Cerquita está la New Gallery, donde ahí está una de las obras más famosas de Gustav Klimt, La Dama Dorada. Y después llega el Guggenheim que diseña Frank Lloyd Wright, no el de Bilbao, el de Nueva York, que a mí me fascina. Yo tengo un problema serio con el Guggenheim de Nueva York, Luisín, es que me gusta más el edificio que todas las obras. O sea, Bueno, no exageré. ¿Y cuando vas al MoMA? Ahí yo me voy con las obras, pero son grandes, muy buen diseño el Y me MoMA. voy a estar con la escalera y el lugar donde Sí, tú no, puedes. muy buen Miren, diseño. hemos querido Lo otro fue una compartir ironía, sí. estos espacios porque el programa va a incluir también motivaciones, en el futuro excursiones que haremos hacia allá, pero sobre todo espacios que tienen, porque no todo en la vida es coger un aparato, ir a Google y leer lo que está ahí. Es un poco comparar, es un poco darte ese gusto, porque ¿por qué nosotros no podemos tener esa oportunidad de ir a ver esas obras que comenzamos a detallar aquí y que el espacio será para esto? Por eso está La Cultura Vive. Esto es una apuesta. Yo le quiero agregar como es Gamal Michelén Estefan, natural de San Juan de la Maguana. Luis Mejía Oviedo, LMO, natural de Baní. Dos sureños, uno que sabe y uno que quiere aprender. Todo que quiere aprender. ¿Qué apuestas a este programa ya en la parte final para preparar a los televidentes, a los seguidores, a los que están en las redes? ¿De qué cosas pueden ver en el programa? Vamos a darle algunas pinceladas. Todo lo que es cultura, la cultura vive. Y Luisín, yo me siento muy complacido con esto. Dios me ha dado un regalo, Luisín, es que yo disfruto lo que hago. Entonces, hacer esto a mí me agrada. Yo creo
que impregnando los barrios de cultura, el público en general, hacemos mejores seres humanos. Hay una expresión que Milagros Germán, la ministra, usa mucho, que el niño que empuña un pincel no toma un arma para matar. Entonces, yo creo que el arte, cuando se enseña, todo lo que es cultura en sí mismo, es un instrumento de elevar el nivel de conciencia de un pueblo, y nuestro pueblo lo necesita. Y así que estamos haciendo lo que podemos, nuestro granito de arena, Luisín. En mi caso, desde esta butaca, asimilo mi posición de aprender. Vengo a aprender. ¿Puede usted pretender que sabe algo? Falso. Cada día usted puede aprender. Ustedes, como yo, tenemos a la cultura vive para aprender de cultura. Será hasta la próxima ocasión. Ya está anunciado el tema, el postimpresionismo. Esa corriente artística que dominó a partir de la mitad del siglo XIX, que llegó para quedarse y que nos impresiona siempre. Hasta la próxima.